Hola, en este video abordaremos el tema de perímetros y áreas, en donde aprenderemos a cómo podemos calcularlas en una figura plana y en un polígono regular. Se define como perímetro a la suma de los lados del polígono, mientras que la superficie o área es la región del plano limitada por una figura en dos dimensiones. Por lo tanto, el perímetro de un polígono sería el contorno y lo que se encuentra dentro sería el área. A continuación, se muestran las fórmulas de perímetro y área de las principales figuras planas. Por ejemplo, el triángulo, su perímetro se obtiene sumando sus tres lados y el área se obtiene al multiplicar la base por altura sobre 2. En el caso del cuadrado, el perímetro se obtiene multiplicando por 4 uno de sus lados, puesto que todos miden lo mismo, y el área es el resultado de multiplicar el lado por el lado, es decir, el lado al cuadrado. Por otro lado, el rectángulo, el perímetro se obtiene sumando sus cuatro lados y el área se obtiene multiplicando la base por la altura. En el caso del rombo, el perímetro se obtiene multiplicando por 4 uno de sus lados y el área se obtiene al multiplicar la diagonal mayor por la diagonal menor entre 2. En el caso del romboide o el paralelogramo, el perímetro será sumar sus cuatro lados y el área consiste en multiplicar la base por la altura. Por otro lado, en el caso del trapecio, el perímetro, al igual que en todos los casos anteriores, se obtiene al sumar sus cuatro lados y el área se obtiene al sumar la base mayor más la base menor y esto se va a dividir entre 2 y se va a multiplicar por la altura. Por último, en el caso del círculo, el perímetro se obtiene al multiplicar 2 por pi por el radio, mientras que el área es igual al valor de pi por el radio al cuadrado. A continuación, se presentan algunos ejemplos de perímetros y áreas de figuras planas. Por ejemplo, para calcular el perímetro de un triángulo, tenemos que recordar la fórmula que es sumar los dos lados, en este caso es un triángulo isósceles porque dos lados miden lo mismo, y le sumaremos también su base. Por lo tanto, 10 más 8 me da un valor de 28 unidades de medida. Por otro lado, para calcular el área, vamos a recordar la fórmula de base por altura sobre 2. En este caso la base mide 8, que se va a multiplicar por 9, que es la altura, y dividiremos este resultado entre 2. 8 por 9 es igual a 72, y 72 entre 2 es igual a 36 unidades cuadradas. Segundo ejemplo, tenemos un rectángulo cuya base mide 25 y altura mide 9. Hay que recordar que el perímetro consiste en sumar sus cuatro lados, por lo tanto tendremos 9 más 25 más 25, lo cual nos da un resultado de 68 unidades de medida. Por otro lado, para el área vamos a recordar la fórmula de base por altura, en donde 25 por 9 es igual a 225 unidades cuadradas. En este ejemplo, tenemos un círculo y el único dato que nos da el problema es el radio igual a 12. Por lo tanto, el perímetro es igual a 2 pi r. Vamos a reemplazar los valores de 2, pi por 3.1416 y el radio por 12. 2 por 3.1416 por 12 me da un resultado de 75.398 unidades de medida. Para calcular el área, hay que recordar la fórmula de pi por radio al cuadrado. Reemplazamos el valor de radio por 12 y me queda como 3.1416 por 144. El resultado final son 452.39 unidades cuadradas. Antes de ver el perímetro y área de un polígono regular, es conveniente ver las definiciones. Por ejemplo, el centro es un punto equidistante, es decir, que siempre tiene la misma distancia desde los vértices del polígono. El apotema es un segmento rectilíneo
que une al centro con la mitad de cada lado del polígono. Y por último tenemos el radio, que también es un segmento rectilíneo que une al centro con cada uno de los puntos del vértice. En la siguiente imagen tengo un polígono regular donde todos sus lados miden lo mismo. Tenemos el centro y del centro, si trazo una línea recta hasta la mitad de uno de los lados, obtengo el apotema, mientras que si del centro trazo una línea que una al centro con el vértice, obtengo el radio. Para calcular el perímetro de un polígono regular, vamos a definir el producto del número de lados, que le pondremos la variable n, por la medida de cada uno de sus lados, que lo definiremos con la variable L, de tal manera que el perímetro será igual al número de lados por la medida de cada uno de ellos. Respecto al área de un polígono regular, sea n el número de lados, se obtiene la mitad del producto de su perímetro por su apotema. Por lo tanto, la fórmula quedaría establecida como el área igual al perímetro multiplicado por el apotema y al final dividiremos entre 2. A continuación, veremos algunos ejemplos. Si yo quiero determinar el perímetro y el área del siguiente polígono regular, que en este caso tiene 5 lados y por lo tanto recibe el nombre de pentágono, hay que recordar la fórmula. El perímetro es igual al número de lados, cuando n vale 5, por la medida de cada uno de los lados, que en este caso mide 8. Por lo tanto, el perímetro será igual a la multiplicación de 5 por 8 y me da como resultado 40 metros. Para calcular el área, hay que acordar la fórmula de perímetro por apotema sobre 2. El perímetro es igual a 40 metros, que se va a multiplicar por el apotema, que vale 5.5 metros, y al final dividiremos entre 2. 40 por 5.5 es igual a 220, entre 2 me da como resultado 110 metros cuadrados. Siguiente ejercicio, tengo un hexágono, ya que tiene 6 lados regulares. Y para calcular el perímetro, vamos a ocupar la fórmula del número de lados, que en este caso es 6, multiplicado por la medida de cada uno de los lados, que es 3.46. 6 por 3.46 da como resultado 20.76 centímetros. Con respecto al área, la fórmula se va a obtener con perímetro por apotema sobre 2. El perímetro es el resultado que acabamos de obtener, 20.76 por 3, que es el valor del apotema, dividido entre 2, y nos da como resultado 31.14 centímetros cuadrados. En este último ejemplo, tengo un decágono, ya que tiene 10 lados. Para obtener su perímetro, ocuparemos la fórmula de número de lados por la medida de cada uno de ellos, y será el resultado de multiplicar 10 por 5, que es lo que mide cada uno de los lados. 10 por 5 es igual a 50 unidades de medida. Para calcular el área, vamos a ocupar la fórmula de perímetro por apotema sobre 2. El perímetro lo que vamos a obtener da como resultado 50, que multiplicado por 4, que es su apotema, nos dará el valor de 200. Al finalizar, dividimos entre 2 y nos da como resultado 100 unidades cuadradas. Y con esto hemos concluido con el tema de perímetros y áreas de polígonos regulares y figuras planas. Gracias.